Podemos, durante un rato, aunque sea, podemos poner plena atención a escuchar las palabras, escuchar simplemente lo que se está diciendo. No hace falta que estéis a favor ni en contra, ni que lo veáis bien, ni que lo veáis mal, ni que estéis de acuerdo, ni que no lo estéis. Os habéis fijado, muchas veces la vida no nos pide permiso para las cosas importantes, ¿no? Uno se hace mayor y aunque no quiera, pues uno salen las arruguillas, ¿no? La musculatura va cayendo, salen canas, algunos, otros no. Uno se enferma, etcétera, etcétera. La vida no nos pide permiso para ello, ¿no? Entonces, quizá, aunque sea solo por un rato, podemos simplemente observar plenamente, intentando aprovechar esta charla para algo útil, ¿no? Que sería poner toda la atención en simplemente lo que se está diciendo y ver por cada uno de nosotros, por nosotros mismos, si las cosas son así o no lo son. Hay algo que es obvio, y es que este que está hablando en este momento es alguien que va a morir. Es cuestión de tiempo. Aquí, en esto que llamamos mundo material, antes o después voy a morir. Y todos los que me están escuchando en este momento también. Eso, da igual si estáis de acuerdo o que no, pero eso es un hecho, eso va a ser así. También mis padres van a morir, igual que los vuestros, nuestros amigos, los políticos que tenemos actualmente también. No hay nadie que nazca que después no muera. No hay nada que aparezca en este mundo que con el tiempo vaya a desaparecer. Entonces, esto es algo que es obvio, pero muchas veces vivimos como si eso no fuese así. Vivimos en nuestra película mental, en las imágenes mentales que nos hemos hecho de nosotros mismos y también de lo que es la vida y este mundo, y después nos sorprendemos cuando decimos que la vida nos atiza, ¿no? Nos da un gran golpe. Bueno, quizá no hemos estado suficientemente atentos y no lo hemos visto venir. Porque, de alguna forma, cuando uno vive en su propio mundo, en su propia ilusión, uno como que se desconecta de las cosas obvias de la vida, ¿no? Y eso antes o después se paga. ¿Se paga qué significa? Pues que aparece el dolor y el sufrimiento. Cuanto menos armonizado estoy con la realidad de la existencia, de la realidad de la vida, más dolor y más sufrimiento hay. Entonces, muchas veces eso vivimos como si no fuésemos a vivir, a morir nunca. ¿Y qué sucede? Pues que la vida se nos pasa entre las manos, ¿no? Entonces, la vida es inteligente, tiene su propia inteligencia y de alguna forma nos va preparando, ¿no? Morir, lo que significa morir, significa cambio, transformación, significa terminar, acabar, ¿no? En la mente ilusoria, en la vida ilusoria que nos formamos en nuestra propia mente desde esa autoimagen, la imagen del yo y de lo que yo creo que es la vida nos pasa muy deprisa. Parece que el tiempo se acelere. Esa aceleración del tiempo que todos habéis podido experimentar, ¿no? Cuando uno observa cuando éramos niños y teníamos 10 años, veíamos que el tiempo iba a una velocidad. Pero luego con 20 la cosa se acelera. Pero ya con 30 la cosa va muy deprisa, ¿no? Y ya con 40 no te digo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quizá uno se cree que eso es natural y que no tiene nada que ver con uno, pero la verdad es que sí que tiene que ver con uno. Tiene que ver con el que está percibiendo la vida, el que está percibiendo la realidad y desde dónde lo está haciendo. Si esta mente ha podido acelerar el tiempo, significa que esta mente también lo puede parar. Que
aunque algunos crean que el tiempo es objetivo, el tiempo es sumamente subjetivo y todas y todos lo habéis podido experimentar, como en determinados momentos el tiempo se experimenta de una forma diferente. Pero hay gente que se cree que la muerte vendrá en el futuro y la muerte nunca se da en el futuro. No hay nadie que se haya muerto en el futuro. La muerte siempre se da en el presente. No hay nadie que vaya a morir en el futuro. No hay nadie que se haya muerto hasta ahora en el futuro. Siempre la muerte se da en este instante. Estas palabras las estáis escuchando en este instante. Los otros instantes que tenían otras palabras, otros sonidos, eso ya no está aquí. Eso quiere decir que también se ha dado un cambio. Pero podemos ver que toda nuestra vida, toda nuestra experiencia de vida, constantemente se ha dado en el presente. Cuando habéis escuchado las primeras palabras de esta charla, era en ese presente. Ahora estáis escuchando estas palabras en este presente. Antes de que os deis cuenta, llegará el momento presente de la muerte. Entonces, ¿qué va a suceder? Ese no es el momento de llevar la vida que uno quería llevar. No es el momento en el que uno tenga el tiempo suficiente para poder hacer todo lo que no ha podido hacer en la vida, decir todo lo que no ha podido decir en la vida. Entonces, esta realidad nos confronta a que el que no se hace plenamente consciente de esto que tenemos entre manos, que llamamos vida, muchas veces dejamos estar en nuestras ilusiones la autenticidad de la vida que querríamos llevar y del ser que internamente sabemos que somos, pero ya sea por miedo, por angustia, por desesperación, por creencias, etcétera, etcétera. Todo esto que conforma la imagen que me he hecho de mí mismo y también de la vida. Entonces, desde esta forma de funcionar, cuando llega la realidad de la muerte, ojo, y no os equivoquéis, cualquier tipo de yo autoimagen que es capaz de pensar a través del tiempo y ver de esta forma la vida como pasado, presente y futuro, está claro que uno mira al futuro y sabe internamente que va a morir. Y si os fijáis, este yo, esto que llamamos yo, lo único que está haciendo es intentar sobrevivir. Lo que quiere es perdurar. Lo que quiere es que se continúe el movimiento del cuerpo, el movimiento del pensamiento, que continúe acumulando conocimientos, libros, cursos, talleres, de todo. Es acumulación y acumulación. Entonces, cuando llega el momento de morir, hace lo imposible por sobrevivir. Entonces, se inventa, vete tú a saber qué ideas de vidas futuras o de otras, cada uno, dependiendo de la religión o de la tendencia que tenga, se hace su propia idea, pero la cuestión es que uno vive con miedo y con angustia, porque sabe que en el fondo, antes o después, uno va a morir. Entonces, si el impulso que nos lleva o nos mueve en la vida, si uno observa por qué hace lo que hace constantemente, de alguna forma todos queremos ser felices, todos queremos tender hacia un estado de máximo gozo, de máxima felicidad y máxima completitud. ¿Y cómo puede ser feliz y sentirse alguien plenamente completo, sintiendo angustia y miedo constantemente? Ojo, la mente hace lo imposible por taparlo, pero la verdad es que uno vive, mientras vive a través del yo, con miedo y con ansiedad por esto que llamamos muerte. Pero si vemos que muerte significa cambio, transformación, terminar, ¿no podemos hacer eso antes? La vida, de alguna forma, nos está entrenando. Tenemos que morir al niño que fuimos. Ojo, hay adultos que no, que siguen siendo como niños, ¿no? Pero, de alguna forma, tenemos que morir al niño o la niña que fuimos,
tenemos que morir a viejas relaciones que tuvimos. Llega un momento que uno tiene que morir a la época del colegio o de la universidad y enfrentarse al trabajo, a la vida laboral. Uno tiene que morir a veces pues a un trabajo, a una posición social, etcétera, etcétera. Entonces cada una se puede preguntar, bueno, ¿cómo llevo yo el tema? Cuando tengo que terminar, acabar con algo en la vida, ¿cómo lo llevo? ¿Lo llevo bien o hago un drama? Un drama por querer que permanezca, como hemos dicho antes, ¿no? O porque vuelva a ser lo que fue. Nunca va a volver a ser lo que fue. No hay desde, dicen los científicos, el Big Bang, hace millones de años, desde entonces hasta ahora no ha habido dos instantes iguales. Dos instantes iguales no se han dado. Tener la fantasía de que algo va a ser como fue, es eso, una fantasía, una ilusión. Entonces, ¿cómo llevamos el tema de la muerte? Porque no es que uno diga, ¿no?, qué mente más retorcida, ¿no?, esto de pensar en la muerte. No, no, es que pensar en la muerte, tener plenamente conciencia de la muerte de cada instante, forma parte de la vida. Uno, cuando tiene presente la muerte constantemente, dice, este instante que estoy teniendo ahora, no lo voy a volver a tener, jamás en la vida. Las relaciones que creemos que van a durar siempre, no van a durar siempre. Tienen fecha de caducidad. Como mucho durarán hasta lo que dure este cuerpo o el otro. Pero tienen fecha de caducidad. Entonces uno no dice lo que tiene que decir. Uno en la vida no es auténtico, no hace lo que quiere hacer, no trabaja en lo que quiere trabajar, no saca su potencialidad por miedo, por la familia, por no sé. Bueno, cada uno tiene su excusa o su justificación para no ser el mismo. Y como el conjunto de la sociedad está así de enferma, lo podemos ver a nivel global en el momento en el que estamos, ¿no?, como seres humanos, pues bueno, nos ponemos más o menos de acuerdo y a ir tirando, oye, que mientras vayamos tirando, pero indiscutiblemente uno no puede alcanzar esa felicidad interna ni esa satisfacción cuando no está llevando una vida auténtica. Entonces la muerte está íntimamente relacionada con la vida. Y por supuesto con la espiritualidad, porque cuando uno se plantea las cosas de esta forma, dice, bueno, ¿y qué uso voy a hacer del tiempo que me queda? Tiempo limitado, ahora nos queda menos tiempo que al principio de la conferencia. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Hay gente que se cree que se morirá a los 80, pero ya cuando se acerca dice, no, será a los 90, ¿no? Y cuando se acerca a los 90, bueno, hay mucha gente que pasa de los 100, ¿no? Y uno se va imaginando, imaginando e imaginando. ¿Qué voy a hacer con el tiempo de vida que me queda? ¿Voy a ser auténtico? ¿Voy a desarrollar mi plena potencialidad o no? ¿Voy a seguir siendo falso? O sea, vendiendo la imagen que me he hecho de mí, ¿no?, llevando una vida falsa, o por la sensación que tengo de que la vida debe de ir de algo más que ir a trabajar, ir al supermercado o al centro comercial que me han dicho que tengo que ir, cobrar y gastarme el dinero de una forma determinada. Quizá la vida vaya de otra forma, quizá pueda integrar esto que llamamos muerte y empezar a experimentar algo totalmente diferente que no tiene nada que ver con lo que he vivido hasta ahora. Entonces, son preguntas que uno se tiene que plantear, pero que es importante que uno vea en sí mismo, ¿eso es así o no es así? No quiero que estéis de acuerdo conmigo o en contra, la verdad es que me da igual. La cuestión es que cada uno haga el trabajo por sí mismo. Entonces, ahí con la espiritualidad hay mucha fantasía. La espiritualidad ha entrado en el mundo comercial y esto es un cachondeo espiritual, ¿no? O sea, quiero decir que hoy hay de todo. Entonces, a la mente personal le encanta imaginar cosas, forma parte y pensar en símbolos, en imágenes, en nombres, que no deja de ser la actividad de la mente personal, pero
¿La espiritualidad va de todo eso? ¿O uno dice, bueno, todos están funcionando de la misma forma? Desenvolver conciencia o funcionar en una modalidad espiritual es funcionar de una forma diferente, no es creer en algo. No es creer en un Buda vestido de una forma o en un Cristo vestido de otra. No tiene nada que ver con esto. Y cualquier tipo de creencia forma parte también de la actividad de la mente personal. Entonces, lo que pasa es que es como, bueno, yo creo en esto y ya está. Me dicen que haga esto, lo hago y bueno, ya soy espiritual, ¿no? No. Podéis autoengañaros o engañar a las personas de alrededor. Vemos como muchos siglos de gente que hacía lo que le habían dicho, a dónde han llevado, ¿no? Entonces quizá tener una mente religiosa y quizá la espiritualidad tenga que ver con algo totalmente diferente. Tiene que ver con algo que tiene que ver con funcionar de una forma diferente, no creer en una cosa en concreto. El que crea en una cosa concreta sigue siendo igual que de esclavo que el que dice que no cree en nada. No importa. Uno está esclavizado a las creencias, a algo fijo, a algo estable. Y la vida no es así. Entonces, cuando integra uno la muerte, quiere decir que la muerte no está en el futuro y que el tiempo, tal y como lo experimenta el pensamiento, se acaba. Se acaba significa morir, morir a esa forma de funcionar. Los niños pequeños tienen que morir a una forma de funcionar para funcionar de una forma diferente. Primero funcionan de una forma instintiva. Tienen que morir a esa forma de funcionar para después, cuando se desenvuelve el nivel emocional, pues viven plenamente en el nivel emocional. Bueno, luego mueren a ese nivel y surge la mente representativa y la imagen de yo, etcétera, etcétera. Y tienen que morir a la fase anterior. Ojo, luego uno la integra. Entonces, la cuestión es que para uno verdaderamente poder experimentar en carne propia lo que es la espiritualidad, uno tiene que morir a la forma de funcionar que ha tenido hasta ahora. No solo eso, morir significa terminar con todas las creencias, la actividad del pensamiento, la idea de tiempo, la acumulación de conocimiento, etcétera, etcétera. Ver este instante tal y como es, nuevo. Este instante es nuevo. Y para poder estar presente y ver este instante y dar fe de lo que está haciendo en este momento, no puede haber contenido alguno en mi mente. Si no, eso está opacando mi mirada. ¿Comprendéis? Que todo lo que observamos pasa por ese filtro. Ese filtro tiene que estar transparente. Entonces, eso es ver la realidad tal y como es. La espiritualidad no es una flipada espiritual, sino es ver las cosas tal y como son, en manifestación y también en esencia. Pero para poder experimentar y ver por uno mismo, tiene que integrar la muerte en cada instante. En este instante, que es nuevo, morir y vivir son dos aspectos del mismo instante. No son cosas diferentes ni son cosas separadas. Entonces, el proceso de desenvolvimiento espiritual es idéntico al proceso de muerte. Hay un aspecto o una forma de mirar instantánea, que está siendo ahora. Hay otra forma de ver la muerte desde el proceso. El proceso, esto que llamamos el proceso de desenvolvimiento de la conciencia, lo podríamos llamar, para que sea más veraz, un proceso de maduración, porque el cambio tiene que ser radical e instantáneo. Pero cuando uno ve que su atención está tan perjudicada que es incapaz de mantenerse presente en este instante, entonces necesita de medios hábiles para poder madurar y entrenar su atención. Entonces, el proceso de desenvolvimiento de la conciencia sigue los mismos pasos que se siguen tanto por la noche cuando nos vamos a dormir, como en los procesos meditativos profundos. Lo que pasa es que cuando
cuando realizamos este proceso en la práctica sistemática espiritual, lo que se llamaría la práctica espiritual, cuando está bien enfocado, nos lleva a que podamos seguir este proceso, que es un proceso de conciencia, como cualquier cosa que estáis experimentando en la vida, seguir este proceso hasta alcanzar nuestra naturaleza original, fase a fase. ¿Qué quiere decir esto? Que primero hay una desidentificación de nuestra materialidad, de lo material. Este cuerpo no es siempre igual, está en constante cambio, pero lo que hace que nos experimentemos como si fuésemos este cuerpo físico es que nos identificamos con este cuerpo físico, identificamos la vida con este cuerpo físico. Ese es el problema, porque cuando me identifico con algo, vivo como si yo fuese eso. En lugar de aceptar de que no tengo ni idea de qué soy, voy a descubrir, hago caso de todo lo que me han dicho que soy, ¿no? Todo eso hay que rechazarlo y decir, voy a descubrir. Entonces, cuando uno observa y piensa que identificarse, significa siempre lo mismo. Entonces quiere decir que cada vez que me identifico con algo que es cambiante, me estoy equivocando, estoy errando. Tengo que ver, tengo que descubrir qué es siempre lo mismo. Porque si algo está cambiando, quiere decir que no puedo centrar mi identidad en esa cosa, porque no es siempre lo mismo. ¿Comprendéis? Entonces, uno observa el cuerpo físico y todo este proceso de espiritual que nos lleva hasta la fuente de nuestra naturaleza original. Digo la fuente de nuestra naturaleza original porque es sin nombre, es sin mente. Si nos quedamos en una categoría, ¿no?, en este nombre, el otro nombre o el de más allá, sigo en el mismo nivel, pero cuando uno simplemente observa y sigue este proceso, que es un proceso de desidentificación, un proceso de soltar, ya podéis tener lo que queráis y creeros lo que queráis sobre vosotras mismas o la vida, pero cuando llegue el momento de la muerte, no os vais a poder llevar nada, ¿eh? Entonces es mejor que empecemos a soltar ya, así uno se va entrenando, para cuando, porque la muerte no puede decir, oye, déjame, que mira, llevo toda la vida ahorrando, déjame estos segurillos, ¿no? No. Uno llega a la muerte y tiene que soltar. Entonces, esto es importante, porque la gente se cree que la espiritualidad es un acopio de libros, un acopio de cursos, un acopio de meditaciones guiadas, un acopio de seres que uno se relaciona, supuestamente, etcétera, etcétera. Uno se apoya en cualquier tipo de ser o de fantasía. Bueno, la verdadera espiritualidad tiene que ver con uno mismo y con el autodescubrimiento, hasta llegar a la esencia de aquello que ya somos en este momento. Entonces, es un proceso que empieza desde lo más denso a lo más sutil, soltando. Primero suelta uno la identificación con lo físico, muere a eso. Ojo, cuando estamos en meditación o en las prácticas, lo bueno que tiene es que uno puede después correr el camino inverso y seguir viviendo. Es decir, que uno se está entrenando para lo que vendrá después. Pero la cuestión es que después se da una desidentificación con el nivel emocional. Luego se da una desidentificación porque uno está observando y ve que uno observa desde más allá de ese cuerpo físico, de esas emociones, de la actividad de pensamiento. Si estoy observando la actividad de mi pensamiento, de esta mente, quiere decir que estoy más allá de eso, ¿no? Uno está descubriendo. Uno puede observar los contenidos inconscientes o lo que llamamos las tendencias kármicas, donde están incluidas las experiencias de vida pasada y todo esto, y uno sigue desidentificándose de todo eso, ¿no? Podemos acceder, entonces se da otro tipo de experiencia donde uno puede acceder a la experiencia de fundirse con la totalidad del espacio, de fundirse con la totalidad de la conciencia, de la vacuidad de la conciencia, hasta experimentar nuestra naturaleza original. Es un proceso que es de desidentificación, de soltar. Entonces, la cuestión es que cuando hacemos las prácticas y hacemos todo el trabajo que luego os comentaré,
pues va enfocado en esa dirección. Lo que pasa es que después, una vez que pasa el tiempo determinado de la práctica, uno va haciendo el camino inverso y va integrando cada una de esas partes, porque también lo somos, pero no de forma absoluta. También somos la clara luz, ¿no? Esto es interesante, porque la gente se cree que ahora es un ignorante, ¿no? Desde el punto de vista oriental, o sea, quiere decir que uno no percibe claramente, pero sí practica, ¿no? Ahora soy un pobre humano, desgraciado, humano, que vive como puede, pero si practico y soy bueno, pues entonces me iluminaré, seré el nuevo Buda que iluminará este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno se hace sus fantasías. Pero, como decía, la verdadera espiritualidad pone firmemente los pies en el suelo y de lo que va es de descubrir verdaderamente qué somos. Y sea lo que sea, lo soy ya, no lo voy a ser después de la práctica. Entonces, esto es importante porque uno dice, no, la naturaleza original es total, Dios es total, todo, bueno, todo me incluye a mí. Quiere decir que eso que llamamos totalidad, con el nombre que sea, si alguien le quiere poner el nombre, eso ya lo soy ahora. Ojo, no me doy cuenta. ¿Por qué? Por desatención. Necesito entonces poner las herramientas en marcha necesarias para cultivar la atención y la lucidez suficiente para descubrir qué soy. Entonces vemos que las tres cosas, muerte, vida y desenvolvimiento espiritual, estamos hablando de la misma cosa. No estamos hablando de cosas diferentes, estamos hablando de la misma cosa. Entonces, esto que llamamos yo, y la imagen que nos hemos creado de nosotros mismos y de la vida, simplemente es un sistema de defensa. Es una cristalización de un sistema de defensa que empezó cuando éramos pequeñitos, ¿no? La psicología ya habla de todas estas cosas, y nos creamos esa imagen para ocultarnos a nosotros mismos ese dolor y ese sufrimiento, sobre todo el sufrimiento del desamor, ¿no? Hoy en día en las calles estamos viendo mucho desamor, ¿no? Entonces quiere decir que es un escudo de defensa ante las experiencias difíciles que estamos cargando. Y pese a que yo piense o crea que soy un yo que nació hace X años y llega hasta ahora, nosotros somos la humanidad. Estamos cargando con el peso de toda la historia de la humanidad, no solo de la humanidad, hay muchas más cosas, que no voy a entrar. Entonces, cuando uno va a resolver los síntomas, los asuntos que oscurecen su vida, síntomas físicos, emocionales, mentales, espirituales, los conflictos en las relaciones, en las parejas, en el trabajo, en el dinero, etcétera, etcétera, cómo se manifiestan las oscuridades que hay en mí, no en los demás, no en el gobierno, no en mi jefe que me hace la vida imposible, sino en mí, en uno mismo, en la propia mente. Cuando empieza a investigar y quiere clarificar las causas de ese dolor, aparecen las experiencias de vida pasada, aparecen experiencias del espacio entre vidas, aparecen experiencias de la gestación, del nacimiento, de la infancia, etcétera, ¿no? Entonces, para el inconsciente no hay tiempo, ya lo hemos dicho, el tiempo es desde el punto de vista de la mente personal que ha trasladado algo físico o algo que experimentamos en lo físico a la mente. Pero es por eso que las experiencias que llamamos de vidas pasadas nos están afectando en esta vida. Si os fijáis, muchas de las cosas que nos suceden en la vida, uno no sabe de dónde vienen. ¿Por qué tengo un punto vulnerable en el cuerpo y no en otro? ¿Por qué tengo tal tendencia de que me duela esta parte y no el otro? ¿Por qué llevo 5 matrimonios rotos? ¿Por qué tengo problemas con las parejas si yo quiero hacer las cosas bien? ¿Por qué tengo problemas con el dinero? ¿Por qué tengo problemas con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis hijos? Son cosas que a uno se le escapa. Ojo, uno lo justifica de la forma que puede y va tirando. Entonces, pero cuando uno investiga, esas son la manifestación de sus oscuridades. Si queremos clarificarnos y clarificar nuestra vida,
tenemos que poner luz donde está oscurecido. Eso es iluminación. Iluminar las oscuridades, lo que ya está iluminado, ¿para qué lo vamos a iluminar? Entonces, está claro que uno se encuentra con cosas feas. Mirar la historia presente, la historia pasada de la humanidad, como para no encontrarnos con cosas feas, ¿no? Y está claro que las causas de los dolores de hoy vienen por situaciones feas de lo que llamamos pasado. Entonces, más allá de las creencias de las personas, cuando las personas se tumban y empiezan a trabajar en profundidad a través del síntoma, estas experiencias aparecen y como aparecen, ayudamos a que el paciente las resuelva y salga de ese tipo de atrapamiento y ilumine una zona que estaba oscurecida en él y en su vida. También en este proceso que llamamos de muerte, como hemos dicho que tiene un aspecto que es proceso, quiere decir que cuando soltamos el cuerpo físico, bueno, hay otros cuerpos que seguimos teniendo, pero que tenemos que ir soltando. Tenemos que soltar el cuerpo físico, antes lo he dicho, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Hay gente que lo llama el cuerpo etérico, hay que soltar el cuerpo astral, hay que soltar el cuerpo espiritual, eso que la gente llama el alma, etcétera, etcétera. Hay que soltarlo todo, cada uno de esos cuerpos, y cuando uno no ha vivido bien, está claro que llega el momento de la muerte y no muere bien. Así como has vivido, así se produce el proceso de muerte física. Entonces, podemos ver cómo está muriendo la gente hoy en día. Duermen normalmente narcotizados, dormidos, han vivido dormidos, desde la imagen del yo, bueno, y mueren dormidos en el hospital, con químicos, como si la gente no hubiese sabido morir dignamente en toda la historia de la humanidad, que ahora esto se ha hecho un problema médico, ¿no? Eso no quiere decir que haya casos que lo requieran, pero no de forma sistematizada en este negocio que está montado, ¿no? Entonces, la cuestión es que nos vemos cuando la persona trabaja en profundidad que estas experiencias dolorosas de esta vida, de lo que llamamos vidas pasadas, crea unos espacios, unas vulnerabilidades en el cuerpo energético o en el cuerpo astral, o que cada uno le ponga el nombre que quiera. Y por ahí se suelen enganchar entidades. ¿Entidades qué significa? Pues seres que viven en el mundo llamado astral, o también muchas veces se pegan difuntos. Difuntos que no han sabido hacer el tránsito hacia la luz, hacia nuestra naturaleza original. Se han quedado en los mundos intermedios. Eso es un sufrimiento, eso da igual lo que creáis, yo lo he dicho al principio. Yo sí estoy hablando de lo que sale en la consulta. Hemos dicho que abandonaríamos las creencias. Las personas se tumban a trabajar un dolor de cabeza, un dolor de espalda y estas cosas salen. Entonces, como salen, las resolvemos, ¿no? Entonces, es habitual que se enganchen almas perdidas o seres difuntos o otro tipo de entidades, hoy no voy a entrar en todo eso. Y lo que tenemos que ver es que si el desenvolvimiento de la conciencia es descubrir qué soy, quiere decir que no tengo que tener ningún tipo de interferencia, no puedo ver por ojo ajeno. Entonces, cualquier ser que esté en mi campo vibratorio está perturbándome. Lo que hace es mezclarse su psique a nivel subconsciente con la psique de la persona físicamente viva. Entonces, el físicamente vivo siente las sensaciones del otro, siente las emociones del otro, siente los pensamientos, el carácter, las creencias del otro, a nivel subconsciente. Entonces, ¿por qué pensáis lo que pensáis? ¿Por qué sentís lo que sentís? No quiero poner más rollo, ¿eh? Yo quiero decir que uno se cree que esa forma de pensar es suya, ¿no? Que esas emociones son suyas. Si verdaderamente fuesen vuestras, haríais lo que quisieseis con ellas. Si no lo hacéis, es que quizá no sean vuestras o quizá tampoco no estáis bien entrenados. ¿Comprendéis? Se ve lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, en el trabajo terapéutico estas cosas salen. Con la terapia de expansión de conciencia lo que hacemos es ayudar al paciente a que expanda su conciencia y ese propio paciente el que hace todo el trabajo y lo dice, oye, aquí veo a mi abuela difunta. Ah, bueno, y aprovechamos que eso aparece para resolverlo. Conforme uno va progresando y va soltando lo más grosero, ¿no? Las experiencias más groseras,
se va dando un proceso natural en el paciente o cuando vienen en los cursos, que cada vez aparecen experiencias de atrapamientos más profundos. Les puedo asegurar que el ser humano y la vida es compleja, hay muchas cosas, hay más planos más profundos de lo que llamamos el plano astral y de los seres que la habitan, y uno experimenta de forma propia. No es un desenvolvimiento espiritual de tercera mano o de cuarta mano, ¿comprendéis? Si Jesús el Cristo existió y se iluminó, me parece estupendo, pero eso no me resuelve a mí la vida, ¿comprendéis? Que aquí el que no lo haga uno por sí mismo, no lo va a hacer nadie por uno. Entonces hay gente que prefiere soñar que vendrán los extraterrestres, que vendrán las hadas, los silfos, que vendrán los maestros, o que no tienen nada mejor que hacer que estar a vuestro lado, etcétera, etcétera. Es muy sencillo, en el campo vibratorio no tiene que haber nada. Cualquier cosa que esté en el campo vibratorio de uno, lo está perturbando su percepción, está viendo por los ojos del otro. Aparte que cualquier ser que está en el cuerpo energético de uno, se convierte y lo que hace es vivir como si fuese un vampiro, va chupando energía. Está claro que alguien que no tiene cuerpo físico no se puede comer un entrecot con patatas, o si es vegano, pues una hamburguesa de zanahoria. Pero para eso se necesita cuerpo físico. Entonces, como no lo tienen, lo que hacen es chupar la energía de la persona y uno de los síntomas es cansancio. Entonces, ¿qué tiempo queda? Bueno, entonces, dejaré unos minutos para... siento si he sido un poco apasionado, a veces me sucede. Si queréis unos minutos para hacer algunas preguntas, no sé si ha quedado algo para cerrar el círculo ha quedado cerrado, vida, muerte y espiritualidad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguien ha podido morir ahora? Perfecto. Tienen que venir de Bélgica a enseñarnos cómo se muere ahora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Yo tengo una. El tema que hablamos ahora mismo, eso quiere decir que si entendí bien, acaba la vida misma, no conseguiré una renovación de una otra vida. No tendremos ni alma ni nada, o hay algo que me ha escapado. Es que hay un problema que la gente, desde el yo, ¿no?, sueña con seguir siendo. Entonces, quiere decir que lo que llamamos yo, esta forma física, sobre todo desde que tenemos carnet, ¿no?, con la foto, con el nombre, ¿no?, el DNI y todo esto, ¿no?, que nos ratifican esa identidad, ¿no?, esa sensación de identidad. Entonces uno piensa, bueno, entonces me estás diciendo que si practico y hago el curso, después podría seguir siendo yo. Pues, cuando tú naciste así. Claro que no. Mejor, ¿no? Tu madre hubiese sufrido mucho, ¿no? Hombre, tanto. Sí, ¿no? Hombre, todo con la vista de ¿Has visto cómo has ido cambiando Sí, claro. en esta propia vida? Por eso la pregunta es que justamente la evolución que he tenido Sí, era gracias a Sí. mi alrededor, sí, a mi entorno, que me ha inculcado una forma de manera de pensar. sí. Entonces podemos decir que no he crecido yo por mí mismo. Sí. Bueno, ha sido un crecimiento condicionado. Eso digo yo. Has venido a esta vida condicionado. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu percepción es condicionada. Exactamente. Tus padres hicieron lo que pudieron. Claro, Los profesores, los maestros hicieron lo que pudieron. también. Te han llevado hasta aquí, hasta un momento en el que uno se plantea, aquí hay contradicción, aquí hay algo que me estoy perdiendo, aquí hay algo que no veo claro, ¿no? Entonces uno empieza a resolver cosas, empieza a observar y a aprender. Observar para aprender, ¿no? Entonces la cuestión es que cuando llega el momento de morir, si desde el nacimiento hasta ahora no soy el mismo,
¿Por qué pienso que el que nace, el que muere, es el mismo que nace? ¿Comprende? Sí, sí, entiendo lo que quiere Entonces, decir. la cuestión es que una cosa muy diferente es que el principio consciente, que uno pueda, no es vivir o morir, sino es vivir, morir a la vez. Eso lo que confronta es a una desidentificación y que uno se identifica, si lo hubiese, con, con la clara luz de la conciencia. Y eso es no nacido, no muerto. Sí, sí entiendo bien. Entonces, decir... la cuestión es que uno puede decir, ahora estoy viviendo desde este cuerpo físico, con esta personalidad, estas emociones, etc. Y después puedo seguir viviendo sin cuerpo físico, puedo seguir viviendo de una forma diferente, sin emociones, sin pensamiento, pero eso la vida no es un cuerpo, una vida, no, sino que la vida es universal y nos engloba a todos. Entonces, por eso decía el trabajo de soltar y de morir a este pequeño yo, porque eso es lo que nos encapsula y crea esta sensación de estar separado de la vida, estar separado de los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno, en la experiencia espiritual, uno se funde con la totalidad. Entonces, si uno vive lúcidamente, se puede mantener esa lucidez en esto que llamamos muerte física. Uno sigue experimentando, por eso es tan importante también cuando uno hace las experiencias de vida pasada, porque experimenta en primera mano la experiencia de la muerte y cómo se produce el proceso de después de la muerte, porque uno ve el cuerpo ahí muerto y por muy aferrados que estéis al cuerpo físico, veréis que cuando uno sale del cuerpo físico, lo mira y pasa olímpicamente, es una profunda libertad, ¿no? El cuerpo es muy pesado, ¿no? Entonces, la cuestión es que es más bien vivir de esta forma o vivir de esta otra forma. Entonces, el principio consciente, después de lo que llamamos muerte física, puede seguir, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que sea este yo. Eso. ¿Comprendes? Sí, 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 total. Y entonces podemos decir que cada momento que vivo ahora mismo se muere al mismo momento. Sí. Entonces, por eso has dicho que el niño que nace vive entre comillas sin conciencia propia, vive por automatismo y debe morir para empezar a tener una conciencia. Sí, lo he puesto como ejemplo porque la gente crea este yo, esta autoimagen, ¿no? Tiene 18 años, 20 años y dice, ya sé lo que soy yo y lo que es la vida y me lo voy a comer todo, ¿no? Me voy a comer el mundo, ¿no? Entonces uno va creciendo y va saliendo de esa fantasía y de esa ilusión. Pero nos creemos que ya está, que el desenvolvimiento de la conciencia ya está. ¿Quién dice que ya está? O sea, hay mucho más. El ser humano tiene una potencialidad extraordinaria. Ojo, pero claro, si estás ahí viendo en la televisión y estás llevando, o sea, todo esto lleva a un ser y estar en el mundo de una forma determinada. Esa lucidez luego se tiene que ver en actos, en la acción, en palabras, en la vida cotidiana. No caigamos en esta espiritualidad de fin de semana, de domingo por la mañana y luego demostrar en nuestra vida cotidiana todo lo contrario. Es decir, que por eso que todo esto es más complejo que solamente creer en un Dios determinado o no, sino que toda nuestra vida está implicada. Y ese morir trae una profunda energía, que es salud. Entonces, y es lucidez. Y esa lucidez se puede mantener instante tras instante. De eso va de mantener la lucidez y de dar fe de lo que está siendo en este momento, instante tras instante, más allá de si nos gusta o si no nos gusta. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la vida lo que tiene que hacer? Sería como decirle a Dios, oye, te has equivocado, esto no me gusta, quítalo. Sería como decir a Dios, oye, te has equivocado, menuda creación has hecho, ¿no? En lugar de pensar, quizá no tengo los ojos suficientemente abiertos para comprender la necesidad de esto, o el profundo bien que hay en cada cosa, ¿no? Por eso que hay que descubrir, y eso requiere atención y morir cada instante. Entonces, cuando llega el momento de la muerte efectiva, el principio consciente puede seguir experimentando, siendo consciente, pero experimentando de una forma diferente. Pero eso requiere que se haya hecho en vida, porque si no se ha hecho en vida,
En el momento de morir eso no se puede hacer. Hay gente que fantasea, porque no, es que el libro tibetano de los muertos dice que hay una oportunidad en el momento de morir de iluminarse. Claro, y mientras tanto pues vas haciendo lo que te da la gana, llevas una vida común y te crees, no, yo aprovecharé esa puerta, ¿no? Esta mágica, ¿no? Para iluminarme y ya está, ¿no? No, si eso no se ha hecho en vida, os puedo asegurar que en el momento de morir eso no se va a hacer. No, la vida lleva mucho más tiempo que nosotros y es profundamente inteligente, ¿no? Entonces, una última. Si estamos capaces de vivir el aquí y ahora, el momento presente, de manera clara y disfrutarlo, podemos decir que adelantamos correctamente, ¿no? Sí. En vez de hacer viviendo, mirando atrás lo que ha pasado, Sí. esperando lo que pasará al futuro, que en realidad no existe. Sí. Mientras no sea una imagen de lo que está pasando. Porque es el problema, ¿no? De vivir de las imágenes. Hoy en día se pone de moda, por ejemplo, estar aquí y ahora. Entonces todo el mundo, como loros, repiten lo que han oído en Facebook, visto en Facebook, lo que dice no sé qué libro. No, es que hay que estar aquí y ahora, ¿no? Yo estoy aquí ahora, yo estoy aquí ahora. ¿No? Mientras hay pensamiento, mientras hay actividad de la mente, mientras hay emociones, etcétera, todo eso enturbia la percepción del instante presente. Entonces, si tú me dices que ves clara luz bailando en silencio cada instante, por ahí va bien. Entonces, pero hay que mantenerse ahí, ¿no? Este instante es nuevo, descubro este instante. Este instante es nuevo, descubro este instante. Este instante es nuevo, descubro este instante, constantemente. Y entonces se entra en un proceso que es natural, pero al principio requiere práctica y esfuerzo, y ante los grandes obstáculos para eso está la terapia y el trabajo. Ojo, pero se necesitan, o se suele necesitar muchas veces el trabajo sistemático. Ojo, luego ese trabajo sistemático se diluye y toda la vida de uno forma parte de una práctica constante, ¿no? Sí. Una meditación constante. Igual que respirar. Igual que respirar, mientras tengas cuerpo, claro. Gracias. Una pregunta, ¿esta luz que es positiva o negativa o cómo es esta luz? Está más allá de lo positivo y lo negativo. Piensa que lo positivo y lo negativo sale de una mente dualista, sí, sale mientras uno mantiene esta forma de funcionar a través del pensamiento y de la idea de yo. Es cuando uno funciona con esta identificación, ¿no? De la idea de yo, que crea el no yo. O sea, el resto ya cae en este funcionamiento dualista. Tú, yo, lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad. Entonces es mejor esta dualidad hacerla vertical y ver que esto que llamamos oscuridad simplemente se puede ver como carencia de luz. Creo que nunca hay tal lucha entre la luz y la oscuridad, Dios y el diablo y no sé qué, todo eso es fantasía de algunas religiones, ¿no? Dualistas. Pero tenemos que ver que religión significa unificación. Cualquier tradición que no lleve a la unificación de cada uno de sus participantes no es religión, es otra cosa. Entonces la cuestión es que eso lo tenemos que hacer por nosotros mismos y salir de esa gran lucha entre la idea de bien, la idea de mal, y empezar a relativizarlo todo y poder trascender esta visión dualista. No sé si ves por dónde voy. El hecho de que aquí digan que esto está mal y esto está bien, pues me puedo ir a Bélgica y entonces ahí me dirán, no, esto que allí está mal, aquí está bien. Entonces uno empieza a entrar en lo relativo, es decir, bueno, esto de mal y bien, estas categorías tan estrechas, pues quizá la vida no es bien así, ¿no? Sí. Sino que esto que llamamos mal aquí, bueno, es de forma relativa, como cualquier cosa en el mundo relativo. Entonces en otro sitio, pues a lo mejor eso es bien. Pero la cuestión es, que es lo más importante, es que salgas de esta visión dualista, de lo que está bien y de lo que está mal, porque son categorías donde poner a los fenómenos muy estrechos, que traen mucho dolor y mucho sufrimiento y no se acerca a la realidad tal y como es.
te podría preguntar, ¿y quién observa lo que está bien y lo que está mal? Pon atención ahí y descubre eso. ¿Quién está observando? ¿Y de dónde salen esas categorías? ¿Quién te las ha metido en la cabeza? Eso es lo importante, porque entonces cuando uno se ve, lo que estábamos hablando, que todo lo que hay en la mente ha sido el producto del error, porque si es del error, porque cada persona, mis padres, los profesores, los maestros, los libros, etcétera, etcétera, solamente me han inculcado o me han enseñado lo que han podido. Ese lo que han podido quiere decir que no es la verdad, que es la pequeña verdad que ellos veían. Cuando yo veo que todo lo que hay aquí es erróneo, y lo veo por completo, pero lo tengo que ver, si yo veo que todo eso es erróneo, puedo desecharlo instantáneamente, no haciendo 50 años de terapia o 50 años de vete a saber qué cosas, sino instantáneamente, pero lo tengo que ver. No crear la imagen de que ya lo he hecho y ya está, ¿no? Para evitarme el trabajo. Pero bueno, es importante que prestes atención a quién observa todo eso. Bueno, si os parece bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.